Tu cuerpo reacciona a una sola persona en el mundo. Para Gong Soo-young, la presencia de Lee Jae-hyun es una alergia violenta, estornudos que sabotean hasta un beso apasionado. Un año y un hospital después, el reencuentro es inevitable y la reacción más brutal. ¿Qué haces cuando tu cuerpo te grita que escapes de quien no podés soltar? Si esta historia te provocó una reacción tan inevitable como la alergia de Soo-young, que tu dedo reaccione igual de rápido sobre el botón de like. El universo del BL o Boys Love siempre estuvo lleno de esos dúos de frenemies inseparables, esos que de afuera parecen odiarse, pero en el fondo hay de todo. Y en nuestra escuela, la verdad, no éramos la excepción. Ahí tenés a Gong Soo-young, con su pelo naranja, que de la nada empezó a estornudar como loco. Él juraba que en 19 años jamás había tenido alergias, pero desde que le cambiaron de asiento, no paraba. ¿Y a quién culpaba? Al chico sentado a su lado, Lee Jae-hyun, que con su pelo negro y su actitud tranquila, solo se limitaba a ofrecerle pañuelos, con un aire de ¡qué asco! La tensión entre ellos no era solo por los estornudos. Cuando a Soo-young se le cayeron los pañuelos, Jae-hyun, sin inmutarse, los pisó con toda la intención. Soo-young, al ver la falta de respeto, no aguantó más. Le agarró el auricular y con bronca le preguntó si lo estaba tomando por tonto. Sin decir una palabra más, lo arrastró fuera del aula, dejando a todos sus compañeros con la boca abierta. Minji, un compañero y fanático del BL, que pensaba que los líos solo pasaban en sus mangas, decidió seguirlos, preocupado de que fueran a pelear al edificio viejo. Pero lo que encontró los dejó en shock. Soo-young y Jae-hyun no estaban peleando. Al contrario, se estaban dando un beso tan apasionado que se le escapó un suspiro de sorpresa. La escena era intensa, lejos de cualquier pelea escolar. Pero en el momento más álgido, Soo-young se separó de golpe, llevándose la mano a la cara. ¿La razón? Otro estornudo. La alergia volvía a interrumpir el momento. Minji, que había dejado caer su manga de BL en el piso, se sintió desilusionado por la realidad tan poco dramática. Soo-young, enojado, empezó a discutir con Jae-hyun, culpándolo por sus estornudos. El ambiente se volvió caótico, con golpes y gritos. Jae-hyun, visiblemente molesto, le pidió que mantuviera su distancia y se fue, mientras Soo-young le gritaba que volviera, echándole la culpa de todo. Los compañeros que los veían desde lejos solo murmuraban que Soo-young lo había hecho enojar. Un año después, la fantasía del BL de Minji se había desmoronado por completo. Soo-young y Jae-hyun, quienes según sus mangas debían ir a la misma universidad y vivir felices para siempre, habían tomado caminos separados. Minji, ahora en la orientación de su universidad, charlaba con Soo-young. De repente, Minji estornudó con la misma intensidad que Soo-young lo hacía antes. Soo-young se rió y le preguntó por qué no aprendía a darse vuelta antes de estornudar. Minji, un poco extrañado, respondió que hacía mucho que no estornudaba así y le lanzó una mirada curiosa a Soo-young. Pero la extraña sensación de familiaridad no se disipó. Minji, todavía con esa vibración rara en el cuerpo, se encontró de nuevo con Soo-young. El origen de esa incomodidad no tardó en aparecer: Lee Jae-hyun. Su sola presencia hacía que Soo-young, que estaba por ahí, se pusiera a la defensiva. Mientras Minji, ajeno a toda la tensión, le proponía a Soo-young recorrer el campus, este ya había puesto los ojos en Jae-hyun. Una furia familiar se encendió en él. Todo esto es por culpa de ese idiota, pensó, y sin más se lanzó sobre Jae-hyun. Para Minji, que observaba la escena desde lejos, lo que vio fue un giro de guión digno de su manga BL favorito. ¿Soo-young abrazando a Jae-hyun por la cintura? ¿Será que Minji tenía razón?, se preguntó emocionado, casi sin poder creerlo. Pero la fantasía duró poco. Jae-hyun, con la cara de pocos amigos, le dio un golpe a Soo-young y lo empujó sin piedad. ¿Qué te pasa?, le espetó Jae-hyun, antes de rechazar cualquier contacto. Soo-young tropezó con un escalón y cayó por las escaleras, con Minji presenciando el accidente con los ojos como platos. El siguiente story beat lo encontró a Soo-young en una cama de hospital, con vendajes, la rabia intacta y un amigo intentando hacerlo entrar en razón. Este le sugirió que hiciera las paces con Jae-hyun, pero Soo-young no quería saber nada. «Que se disculpe él primero por dejarme así», bramó. Justo en ese momento, Jae-hyun apareció en la puerta de la habitación. Y como si fuera una alarma, Soo-young estornudó ruidosamente, para sorpresa de Minji, que ya había notado el patrón de sus estornudos. El amigo, viendo la tensión que se cocinaba, se excusó rápidamente para ir al baño, dejándolos solos. Soo-young no tardó en atacar verbalmente.
«¿Qué haces acá? ¿Venís a ver si me morí?», le dijo, provocando a Jaehyun, que se mantuvo en un silencio incómodo. Soo-young, exasperado, le exigió que dijera algo, preguntándole si lo quería ver saltar por un barranco para estar satisfecho. El único ruido en la habitación era él. Lejos de ese drama, Minji estaba en una máquina expendedora, comprando una bebida. Reflexionaba sobre la relación de esos dos. «Vele mis huevos», pensó, desilusionado. «Si lo único que hacen es querer matarse entre ellos. ¿Y yo por qué estoy metido en el medio de todo esto? Solo quiero irme a casa». Minji, con las bebidas frías en las manos, solo quería irse, evitando que la situación entre Soo-young y Jaehyun escalara más. Su fantasía romántica sobre ellos se había desvanecido hace rato y ahora solo sentía la urgencia de escapar del medio de su constante conflicto. En la habitación del hospital, Soo-young, que estaba echado, se sentó de golpe, con una mirada pensativa. Se preguntó si su temperamento siempre había sido así de explosivo. Quiso provocar a Jaehyun, que seguía en silencio. «Decí algo, carajo», le lanzó. «¿O te molesta que esté bien? ¿Preferirías que me tirara por un acantilado?». Jaehyun apenas hizo un sonido, solo un pequeño sollozo que Soo-young no pasó por alto. «Este está llorando», pensó Soo-young con incredulidad. «Soy yo el internado. ¿De qué se lamenta él?». Aunque al principio sospechó que era un show, al ver las lágrimas de verdad se le ablandó el corazón. ¿Había sido demasiado duro? ¿Será que Jaehyun de verdad se sentía arrepentido? Cuando Jaehyun empezó a darse la vuelta para irse, Soo-young actuó por impulso. Intentó detenerlo, pero su pie vendado lo hizo tropezar. Aún así, logró empujarlo, y Jaehyun retrocedió, chocando contra el marco de la puerta. «¡Apártate!», exclamó Soo-young, y en el breve forcejeo, su cabeza golpeó el hombro de Jaehyun con un doloroso chasquido. Se quejó, pero al instante lo acusó. «¿Te estás burlando de mí después de haberme mandado al hospital?». Y, sin previo aviso, en medio de la discusión, Soo-young lo besó. Se quedó un momento, esperando la usual reacción alérgica. «Mis labios se van a caer», pensó, preparándose para los estornudos interminables. Contó mentalmente. 3, 2, pero nada. No hubo estornudos. La confusión se apoderó de él mientras notaba que los labios de Jaehyun eran suaves y olía a flores de acacia. «¿Qué estoy pensando?», se preguntó, sorprendido por su propia reacción. La ausencia de la alergia lo descolocó por completo. El desconcierto fue tal que Soo-young golpeó la bandeja de la cama con la cabeza. «¡Maldición!», se dijo. Estaba totalmente desorientado. ¿Cuál era el problema de Jaehyun? ¿Visitarlo solo para llorar? Y para colmo, no lo había frenado cuando lo besó. «Los amigos no hacen esas cosas cuando te visitan en el hospital, ¿verdad?», se preguntó, sintiéndose más perdido que nunca en la extraña dinámica de su relación. La cabeza de Soo-young era un torbellino de preguntas sin respuesta. Justo cuando se preguntaba qué demonios significaba todo ese enredo, la puerta se abrió de golpe. Él, con el corazón en la boca, pensó que era Jaehyun de nuevo y le gritó que no había sido invitado. Pero no, era Minji, su compañero, que lo miraba confundido. Soo-young bajó la guardia, se disculpó y le agradeció la visita. Minji le entregó los apuntes de clase y le preguntó cuándo le darían el alta, notando que su recuperación iba bastante rápido. También le mencionó que había visto a Jaehyun por ahí, lo que hizo que Soo-young notara la ausencia del pelinegro. En ese momento, Soo-young se empezó a convencer de que Jaehyun solo había aparecido para hablar de la cuenta del hospital, para arreglar el tema de la caída por las escaleras. Se dijo a sí mismo que Jaehyun era un aprovechador, que con sus lágrimas de cocodrilo solo intentaba sacarle un mejor trato. «No voy a caer en la misma trampa otra vez», se juró. Pero la vida es un chiste, y justo en ese instante, Jaehyun volvió a aparecer. Con una sonrisa de lado, le preguntó a Soo-young si quería besarse. Soo-young lo miró impactado. Jaehyun insistió, como si nada, recordándole que ya lo habían hecho antes, y remató la jugada. Si lo besaba, le descontaría un 10% de la cuenta del hospital. «Este bastardo», pensó Soo-young, indignado y excitado a partes iguales. Jaehyun, sin inmutarse, le aclaró que el servicio no era gratuito, pero que estaba dispuesto a subir la oferta, un 20% de descuento adicional. Soo-young, entre la rabia y el cálculo de la plata, terminó cediendo. «Bueno, dale, pero prepárate», le dijo, y se besaron de nuevo. Justo en ese momento, Minji, que estaba por fuera y llamaba a la puerta del baño, los interrumpió.
Soo-young vio su cara de asombro y se dio cuenta de que Minji los había visto. Avergonzado, se enojó, mientras Jaehyun, como si nada, se iba caminando. Soo-young intentó llamarlo, pero cayó en la cuenta de que ni siquiera tenía su número. Frustrado y con la cabeza a mil, Soo-young empezó a darle vueltas a todo. ¿Será que Jaehyun es gay? ¿O simplemente se está haciendo el que no tiene plata para no pagar la cuenta? Las visitas frecuentes de Jaehyun, los besos para obtener descuentos, todo se mezclaba en su mente. ¿Y si lo daban de alta antes de que Jaehyun terminara de pagar? ¿Y si se escapaba sin darle su número? Mientras tanto, Minji, sentado en la sala, solo podía pensar: creo que mis compañeros son gays. Al principio pensé que alucinaba, pero ahora me siento como la tercera rueda. La escena lo había dejado bastante impactado. De repente, un médico se acercó a Soo-young para darle el alta. Pero Soo-young, desesperado por ganar tiempo, empezó a quejarse de un dolor terrible en la pierna. «Todavía me duele, necesito unos días más», rogó. El médico lo miró extrañado, y Minji, que escuchaba, pensó: ¿por qué de repente le duele? Pero Soo-young solo quería una cosa: conseguir el número de Jaehyun. El médico y Minji lo miraron confundidos, sin entender nada. Al final, Soo-young y Minji terminaron sentados afuera del hospital. Minji, con cara de preocupación, le dijo a Soo-young que debía estar sufriendo mucho, a lo que Soo-young asintió, aunque su mente seguía en el mismo enredo con Jaehyun y el 20% de descuento. Minji se despidió de Soo-young dejándolo solo con sus pensamientos en el jardín del hospital. Soo-young seguía enredado con el tema de la cuenta, recordando cómo Jaehyun aparecía para darle besos y así obtener descuentos. Toda esa situación lo confundía tanto que no sabía si demandarlo o no. Una enfermera lo visitó, pero él prefirió mantener las cortinas cerradas, aferrándose a la cama del hospital, al descuento y a lo que fuera que lo mantuviera atado a Jaehyun. Pero el tiempo pasaba y Jaehyun no regresaba. Ya fuera del hospital, sentado en un banco y rodeado de palomas, Soo-young se lamentaba. ¿Ya no va a venir?, se preguntaba, mientras repasaba los besos y los porcentajes que Jaehyun salvaba de su factura. Se dio cuenta de que ahora, que la cuenta estaba casi pagada, Jaehyun no tenía ningún incentivo para volver. Desesperado, estuvo a punto de mandarle un mensaje ofreciéndole más, pero se detuvo. «Tené un poco de respeto por vos mismo, Gong Soo-young», se reprendió. «No vas a ser su felpudo». Justo cuando su teléfono vibró, la ira se apoderó de él al ver un número desconocido. «¿Quién es este descarado?», pensó, asumiendo que era Jaehyun intentando jugar con él. Después de un rápido intercambio de mensajes, donde Jaehyun le preguntó cómo había conseguido su número, Soo-young explotó. «¡Deja de mandarme señales confusas!». Y como si lo hubiera invocado, Jaehyun apareció de la nada frente a él, con una calma que a Soo-young le parecía exasperante. Juntos subieron a un ascensor, y la tensión se podía cortar con cuchillo. Soo-young lo confrontó. «¿Qué haces acá?». A lo que Jaehyun, con esa actitud despreocupada que tanto lo irritaba, respondió: «Vos me invitaste». La discusión subió de tono. Soo-young lo acusó de ser sospechoso y Jaehyun le devolvió la jugada, señalando que Soo-young no era precisamente un ejemplo de cordura. Cuando el ascensor se detuvo, Soo-young le recriminó a Jaehyun que no le había traído ningún regalo. Jaehyun, en cambio, le recordó que se había perdido la semana de bienvenida de la universidad por haber estado hospitalizado por su culpa. Con una sonrisa enigmática, Jaehyun se acercó peligrosamente a Soo-young, metiendo la mano en el bolsillo trasero de su pantalón. «Tengo tu regalo», dijo, mientras la cercanía entre los dos se volvía abrumadora. La cercanía de Jaehyun dejó a Soo-young sin aire. «¿Qué decís?», le preguntó, con una mirada que prometía más que palabras. Justo en ese momento, un ding salvador anunció que el ascensor había llegado al piso 32, rompiendo la tensión. Pero Jaehyun no iba a dejarlo ir tan fácil. Se alejó solo un poco para lanzar otra de sus provocaciones. «Parecía que lo querías mucho. Además, sos un exhibicionista. Sé que te gusta la adrenalina». Y antes de que Soo-young pudiera reaccionar, Jaehyun volvió a acercarse, preguntándole con una sonrisa de lado: «¿Me equivoco?». Las puertas del ascensor se cerraron de golpe, atrapándolos de nuevo en su burbuja. Lo que siguió fue un torbellino de besos en el cuello y manos que exploraban, dejando a Soo-young entre sorprendido y agitado, con la remera un poco corrida. Jaehyun le dio un beso profundo, cumpliendo su promesa de regalo. Después de ese momento íntimo, la sorpresa de Soo-young se convirtió en enojo.
Se soltó de Jaehyun y le recriminó: «¿Escuchaste lo que dije? Yo no hablaba en serio». La discusión subió de tono. Soo-jong, indignado, le dijo que el fuerte debería ser el que toma la iniciativa, no el flaco. Jaehyun lo miró con calma replicando: «Con esa lógica, vos serías el que la recibe, con ese pecho que tenés. Como si no hubieras estado rogándome el otro día». Soo-jong, ruborizado, trató de defenderse, pero Jaehyun lo interrumpió, preguntándole con desdén si era virgen. «Obvio que no», gritó Soo-jong, acusando a Jaehyun de acostarse con medio mundo. Jaehyun, con una mirada seria, le recordó quién había iniciado la situación y le soltó una verdad cruda. «Nunca planeé tener algo así con vos, solo estuve siguiendo tu juego ridículo». Soo-jong lo miró con la boca abierta, el desconcierto y el dolor en su rostro. «¿Nunca quisiste hacer esto?», preguntó, herido. «Entonces no tenemos por qué hacerlo», respondió Jaehyun con frialdad. «Nadie te está obligando a nada». El corazón de Soo-jong se partió en 1000 pedazos. Furioso y dolido, le gritó a Jaehyun que lo dejara en paz, que iba a encontrar a alguien más compatible, y le deseo lo peor. Con un portazo ruidoso, se despidió de Jaehyun y de esa situación tan tóxica. Tiempo después, de vuelta en la universidad, la vida intentaba seguir su curso. Soo-jong estaba en el aula intentando concentrarse en su laptop. Un compañero se le acercó sorprendido. «¿Ya se te curó la pierna? Creí que te quedabas una semana más en el hospital». El plan de Soo-jong para mantener a Jaehyun cerca se había desmoronado por completo. Soo-jong, de vuelta en la universidad, todavía sentía el amargo sabor de la traición de Jaehyun. Cuando un compañero le preguntó si había hablado con él, Soo-jong explotó: «Ni se te ocurra mencionar el nombre de ese desgraciado». El compañero, Minji, pensó que era una pelea de novios y mientras Soo-jong casi estornudaba, recordó algo importante. Le contó a Soo-jong que pensaba que su alergia en realidad era a los gatos. Explicó que Jaehyun tenía un rodillo quitapelusas que usaba meticulosamente antes de verlo, incluso después de jugar con un gato callejero cerca del campus. Era como si intentara con todas sus fuerzas evitar que Soo-jong estornudara. Esta revelación dejó a Soo-jong aturdido. ¿Y si Jaehyun, a su manera extraña, sí se preocupaba por él? Minji intentó convencer a Soo-jong de que se reconciliaran, pero Soo-jong estaba demasiado confundido para responder. Mientras salían de la universidad, Soo-jong, todavía pensativo, fue invitado a beber con unos compañeros de clase. Él prefería irse a casa, pero lo arrastraron a una salida. La noche transcurría entre risas y alcohol, hasta que un torpe movimiento de Soo-jong hizo que la cerveza de su vaso volara por los aires. Para su sorpresa, la bebida no solo lo empapó a él, sino que también salpicó a Jaehyun, quien acababa de aparecer en el lugar. Soo-jong, sonrojado hasta las orejas, sintió la vergüenza quemarle la cara. Jaehyun, con la ropa mojada pero inmutable, propuso que se fueran. Y para asombro de todos, especialmente de Soo-jong, tomó su brazo y le dijo que lo llevaría a casa ya que vivían en la misma dirección. Minji, testigo de todo, no pudo evitar pensar en voz alta: «Nunca pensé que Jaehyun fuese un tipo tan tranquilo y bueno». Mientras Jaehyun ayudaba a Soo-jong a irse, una nueva ola de confusión y emociones complejas invadió a Soo-jong. El plan había fracasado, sí, pero Jaehyun seguía apareciendo en su vida, y de las maneras más inesperadas. Finalmente, Jaehyun lo subió a su auto y se alejaron, dejando a Minji con más preguntas que respuestas. En el coche, Soo-jong, aturdido por el alcohol, se había quedado dormido. Jaehyun lo observó por un momento antes de frenar bruscamente, haciendo que Soo-jong se sobresaltara. Mientras tanto, en otro lugar, Minji le explicaba a un amigo lo que sabía de la complicada relación entre Jaehyun y Soo-jong. Le contó cómo Soo-jong había terminado con una alergia que lo hacía estornudar cerca de Jaehyun, lo que le causó problemas en un examen importante. Por eso, Soo-jong culpaba a Jaehyun de todo, sin saber que su alergia era, en realidad, a los gatos. Pero la conversación tomó un giro inesperado cuando el amigo le preguntó si Soo-jong era rico, y Minji confirmó que venía de una familia adinerada, un detalle que el amigo no se esperaba. De vuelta en el presente, Jaehyun y Soo-jong llegaron al departamento de este último. Soo-jong, todavía un poco borracho, apenas podía mantenerse en pie. Jaehyun tuvo que arrastrarlo hasta el living. Una vez dentro, Soo-jong notó la chaqueta mojada de Jaehyun y con dificultad se dio cuenta de que era por la cerveza que él mismo le había derramado. Jaehyun lo dejó caer sin mucha delicadeza en el sillón. Jaehyun, sin perder tiempo, le preguntó por su billetera.
Soo-young, avergonzado y con la cara roja, simuló quedarse dormido. Pero Jaehyun no se dejó engañar, se le acercó y le deslizó la mano por el brazo, preguntándole si estaba fingiendo. La cercanía y el gesto hicieron que Soo-young se pusiera visiblemente nervioso, la cara le ardía. Jaehyun lo miró fijamente, con una sonrisa enigmática. La tensión en el aire era palpable. Jaehyun se quitó la chaqueta mojada, mientras Soo-young Yadeaba, claramente afectado por la situación. Soo-young se despertó confundido en su cama, sin ropa y sin recordar casi nada de la noche anterior. ¿Había soñado? ¿Por qué estaba así? ¿Y dónde estaba su ropa interior? Mientras intentaba procesar lo que pasaba y se preguntaba qué tipo de sueño había sido, escuchó un ruido proveniente de la lavadora, y para colmo, su celular empezó a sonar. Era Minji, preguntándole por qué no había contestado anoche y si estaba solo. En medio de la conversación, Minji le contó sobre un rumor que rondaba la universidad. Un compañero había sido robado y se sospechaba de Jaehyun, a quien muchos consideraban un aprovechado por juntarse solo con gente adinerada. Sorprendentemente, Soo-young lo defendió, diciendo que no le parecía tan malo. Pero Minji, con su buena memoria, le recordó: «¿Tu billetera? ¿Te falta algo?». Soo-young revisó y efectivamente la billetera estaba vacía. Aunque Minji insistió en ir a la policía, Soo-young rápidamente descartó la idea, argumentando que Jaehyun tendría sus razones o que él mismo pudo haber gastado todo borracho. La incredulidad de Minji era palpable. «¿Por qué lo defiendes tanto?», le preguntó, insinuando si había algo más entre ellos. Soo-young se sonrojó furiosamente, negando cualquier conexión. En ese momento, una mano con una lata fría golpeó la cabeza de Soo-young. Era Jaehyun, con una bebida para la resaca, que simplemente les dijo que no bloquearan el camino antes de seguir de largo. Soo-young lo detuvo, tratando de preguntarle sobre la noche anterior. «No hicimos nada, ¿verdad?». Jaehyun, sin inmutarse, solo lo miró y se marchó a clase, dejándolos a ambos en medio de la vereda estupefactos. Minji, frustrado, intentó hacer que Soo-young recordara, incluso mostrándole un cómic con escenas sugerentes y preguntándole si realmente se había desmayado. Pero Soo-young insistió en que no recordaba absolutamente nada. Más tarde, mientras comían en la cafetería, Minji seguía pensando en la extraña reacción de Soo-young y si la amnesia de su amigo no le molestaría a Jaehyun. Soo-young, por su parte, se sentía vacío e inquieto, como si le hubieran quitado algo. Minji no se anduvo con rodeos y le dijo que sonaba como alguien que había intercambiado su cuerpo, dinero y corazón por nada. Soo-young lo negó, pero luego confesó que la actitud indiferente de Jaehyun lo frustraba. Se sentía mal, como si él hubiera hecho algo terrible, y esa sensación lo dejaba completamente desorientado. Pero la frustración seguía ahí, y cuando Minji le preguntó directamente si odiaba a Jaehyun, Soo-young lo negó. Claro que no lo odiaba, pero se enojó al recordar cómo lo había tratado. «¡Le voy a romper los huesos!», gritó, como si no fuera él quien terminó en el hospital la última vez. Minji, que lo conocía bien, pensó que se le había ido la cabeza. Mientras Soo-young rumiaba sobre la venganza, un onigiri de atún y mayonesa le cayó en la cabeza. Era solo el inicio de una serie de pequeñas batallas. Jaehyun pasó a su lado con total indiferencia. Soo-young, aún comiendo el onigiri como si no hubiera un mañana, se apresuró a llamar el ascensor una y otra vez para entrar antes que Jaehyun, logrando su pequeña victoria. «¡Ja, perdedor!», le gritó, orgulloso de su logro trivial. Pero la alegría le duró poco. Al abrir su casillero, encontró una bolsa con un gato. ¡Su alergia! Soo-young entró en pánico, se puso una mascarilla y unos guantes de cocina que encontró y salió corriendo desesperado, mientras Jaehyun lo viraba con su gato en brazos. La rivalidad entre ellos era una mezcla de lo absurdo y lo hiriente. Un rato después, cuando Jaehyun salía de la universidad, Soo-young intentó seguirlo, pero Jaehyun, con una sonrisa fría, cerró la puerta corrediza justo en su cara. Para colmo, el paraguas de Soo-young apareció tirado a varios metros de distancia, empapado. Soo-young se rió, pensando que Jaehyun se iba a mojar, al menos él tenía su campera. Pero entonces empezó a llover más fuerte, y Jaehyun lo detuvo pidiéndole la campera para él. Soo-young, ya empapado, se quejó, pero Jaehyun, con su mirada fría y seria, le quitó la campera sin más. Minji, que había estado observando todo el drama, se sintió mal. Soo-young podía ser ruidoso y un poco tonto, pero Jaehyun lo estaba tratando fatal. ¿Qué fue de la venganza?, pensó, y decidió que tenía que hacer algo. Con unas tenazas en la mano, se acercó a donde estaban, pero lo que vio lo dejó helado.
Soo-young y Jaehyun estaban en el suelo, bajo la lluvia, enredados en una caída que, por alguna razón, estaba rodeada de pétalos de rosa. «¡Hermano, salid de encima!», gritó Soo-young, visiblemente avergonzado. Jaehyun lo miraba fijamente, con una expresión indescifrable. Soo-young, furioso y desorientado, le preguntó qué demonios estaba mirando. Minji, en shock, soltó las tenazas. Luego, como si nada, Soo-young, ya sin campera, le sonrió a Minji. «¿Ves? Jaehyun no es un ladrón después de todo», dijo, explicando que solo había tomado unos pocos dólares para el taxi y la lavandería. Jaehyun lo miró y Soo-young, secándose el pelo, se quejó del paraguas. Jaehyun, con la misma indiferencia de siempre, le preguntó por qué era tan inmaduro. Pero Soo-young no cedió. «Mira, no me acuerdo de nada de la otra noche», le dijo. «Norman me dijo que me llevaste a casa, lo cual te agradezco. Pero ¿qué pasó después? ¿Por qué no me decís?». Jaehyun, esquivo, le preguntó si esa era su forma de dar las gracias. «Oh, estoy frustrado», exclamó Soo-young, tirando sus zapatillas mojadas. Entonces, Soo-young lo encaró, con una mezcla de enojo y vulnerabilidad. «¿Sabes? Escuché que solo te acercás a los pibes ricos», le soltó, refiriéndose a los rumores de que Jaehyun era un aprovechado o un ladrón. «Esos rumores circulan porque no te tomás el tiempo de explicarte». Jaehyun, por primera vez, pareció afectado, con una expresión de sorpresa y un leve sudor. Soo-young insistió. «¿Te das cuenta de que la gente está hablando a tus espaldas?». Soo-young, ignorando el sudor en la frente de Jaehyun, lo interpeló. «¿Y si los rumores son verdad?». La respuesta de Jaehyun fue un golpe directo. «Fui a verte al hospital por la compensación», confesó con frialdad. «¿De verdad pensaste que todo lo que hice fue por algo más que dinero?». Soo-young se quedó mudo por un segundo, procesando la brutal honestidad. «¡Wow!», soltó con incredulidad. «Sos un completo desgraciado, ¿no?». Para sorpresa de Jaehyun y quizás de sí mismo, Soo-young pareció resignarse rápidamente. «No importa», dijo, con un gesto de desinterés. «Gracias por ser sincero. Ahora no siento...». Antes de que pudiera terminar la frase, Jaehyun lo interrumpió, tomándolo por sorpresa con un beso. Soo-young se quedó con los ojos bien abiertos, aturdido, mientras la mano de Jaehyun se posaba delicadamente en su cintura. A un lado del baño, ajeno a la intensa escena, un estudiante se cepillaba los dientes, completamente absorto en sus pensamientos sobre qué comería ese día. Soo-young, recuperándose del shock, empujó a Jaehyun con fuerza. «¿Para qué nos trajiste acá?», le reclamó. «Ya no tenés que pagarme nada, recibiste el descuento completo». Jaehyun, sin inmutarse, lo silenció acercándolo de nuevo, sus ojos penetrantes. Soo-young intentó zafarse, pidiendo que lo soltara, pero finalmente cedió con un suspiro. «Está bien, me callo», dijo, todavía agitado. «¿Lee Jaehyun?». Mientras tanto, un par de estudiantes, Suntek y un compañero, conversaban discretamente en otra parte del mismo baño. «Parece que los viejos rumores están resurgiendo», dijo Suntek. «Un conocido mío dijo que le robaron la plata después de salir con Jaehyun». Su compañero agregó. «¿En serio?». «Sí, y otro vio a Jaehyun trabajando en un montón de trabajos de medio tiempo, repartiendo leche, periódicos, comida, de todo». El compañero concluyó. «¿Entonces les está robando a otros estudiantes porque está desesperado por plata?». Soo-young, que había estado cerca, escuchó cada palabra. La indignación lo invadió e hizo un estruendo al golpear una taquilla, sobresaltando a los dos chismosos. Con el rostro lívido, les preguntó: «¿Lo viste vos mismo?». Los otros se quedaron en blanco. «¿Ver qué?». Soo-young insistió. «Dijiste que lo viste trabajando en muchos trabajos porque necesitaba plata. ¿Lo viste con tus propios ojos?». Suntek balbuceó. Solo lo escuché de alguien más». La rabia de Soo-young se desbordó. «¿Qué diablos?», les gritó. «Si vas a andar hablando boludeces que no podés comprobar, los rumores solo van a empeorar, así que no esparzas esas tonterías». El estudiante se disculpó, avergonzado. Jaehyun, que había presenciado en silencio la defensa inesperada de Soo-young, lo observó con una expresión pensativa, como si algo lo hubiera conmovido. Horas después, en la universidad, Soo-young, mientras caminaba por el pasillo, seguía preguntándose qué había pasado realmente el día anterior, su mente un torbellino de confusión. Minji se acercó a Soo-young, aún sorprendido.
Sung-tak me contó que lo retaste y que defendiste a Jaehyun, le dijo. Minji, que lo veía de lejos, se le acercó y le preguntó por qué se había esforzado tanto en defender a Jaehyun, si él mismo era el que estaba en el ojo de la tormenta. Soo-young le explicó que, aunque Jaehyun tuviera su actitud, no le parecía bien que lo calumniaran sin pruebas, y menos si lo estaban incriminando. Para entender mejor la situación, Soo-young se encontró con el compañero al que supuestamente le habían robado la billetera. El chico le contó que no recordaba mucho de ese día, que había sido un caos. Solo sabía que habían estado en la casa de alguien para un proyecto grupal. Salieron un rato a tomar aire y al volver, su billetera ya no estaba. Como Jaehyun había sido el único en quedarse adentro, era el principal sospechoso. Además, le dijo que Jaehyun no era de discutir y que, al no dar una respuesta clara, sus amigos habían empezado a difundir los rumores. Después de eso, el compañero se fue corriendo a su trabajo de medio tiempo. A Soo-young le pareció extrañísimo. ¿Cómo era posible que el supuesto afectado apenas recordara los hechos, pero aún así sospechara de Jaehyun sin una razón sólida? Y robar por $8, eso no cuadraba. Mientras caminaba, notó cómo los rumores se agrandaban con detalles que nadie había presenciado. Le pareció que solo estaban inventando cosas para justificar una acusación falsa. Mientras el ascensor de un edificio hacía pip, Soo-young se vio en sus pensamientos, ajeno al mundo. De pronto, las puertas se abrieron y, para su sorpresa, vio salir a Jaehyun, vestido con un casco y una mochila de reparto de una conocida empresa de comida. La imagen de Jaehyun como repartidor lo dejó en shock. Justo en ese momento, su celular vibró con un mensaje de Sung-tak confirmando que había visto a Jaehyun trabajando. También vio un mensaje de Minji diciendo que era cierto que Jaehyun llevaba tiempo ahorrando y que aparecía a menudo haciendo entregas por el distrito. ¡Hey!, exclamó Soo-young, agarrando a Jaehyun del brazo. ¿Qué está pasando? ¿Es real esa mochila? Jaehyun suspiró, inexpresivo. ¿Parece holográfica? Soo-young lo soltó nervioso. No me refería a eso. ¿Qué haces acá? ¿Estás trabajando? Jaehyun lo miró de reojo. Soo-young, sintiendo un calor en la cara, se preguntó si tal vez Jaehyun no estaba ahí por trabajo, sino por él. Pero el pensamiento se cortó de golpe cuando el ascensor volvió a sonar. Unos hombres con uniformes de reparto de muebles con bultos gigantes salieron del ascensor. «¡Permiso!», dijeron, abriéndose paso. Uno de ellos le preguntó a Jaehyun, ¿no entras? Jaehyun, ya dentro del ascensor, se giró hacia Soo-young. ¿Qué decías? Soo-young, avergonzado y con los ojos desorbitados, masculló. No decía nada. Dentro del ascensor, apretados por los pacates, los repartidores les pidieron permiso para mover las cosas. Jaehyun miró a Soo-young, que estaba visiblemente incómodo. El ascensor se llenó y en medio del apretón, uno de los repartidores rozó a Soo-young sin querer. Él se puso rojo, incómodo por el roce, sin saber cómo reaccionar. Jaehyun lo notó. Para disimular, Soo-young se disculpó, aunque no había hecho nada. El contacto se repitió y la vergüenza de Soo-young aumentó, sintiéndose expuesto. Apenas se abrieron las puertas, Soo-young y Jaehyun salieron disparados del ascensor, buscando escapar de la situación. Soo-young, aún enojado por verlo ahí, le preguntó qué hacía, mientras Jaehyun lo sostenía para que no tropezara. La tensión era palpable. Ya en el apartamento de Soo-young, la conversación se encendió. Soo-young le exigió a Jaehyun que dijera la verdad sobre su presencia, pero Jaehyun, con su tono provocador de siempre, negó estar ahí por él, insinuando que Soo-young siempre pensaba en lo mismo. Jaehyun lo atacó. ¿Y vos, te excitaste con el viejo del ascensor? Soo-young negó furiosamente, pero Jaehyun siguió, notando que Soo-young no reaccionó con ese hombre, lo que le dio pie a la pregunta que lo dejó sin habla. «Pero conmigo siempre te pones duro. ¿Será que soy tu tipo?» Soo-young se quedó mudo, hirviendo de vergüenza y confusión. Para romper el momento, Soo-young le pidió a Jaehyun que se quitara la mochila de repartidor. Jaehyun obedeció, y Soo-young por un instante pensó que esa extraña dinámica entre ellos ya se sentía natural. Pero la quietud no duró. Jaehyun, ahora recostado sobre él en el sofá, le hizo una propuesta atrevida y sugerente. Soo-young reaccionó sorprendido mientras Jaehyun lo acariciaba. De repente, Jaehyun se incorporó, lo miró a los ojos y le lanzó una pregunta fría y acusatoria. «¿Disfrutás haciendo esto con un ladrón?»
Mientras tanto, en otro lugar, Minji recibía un mensaje de Sungtaek. El mensaje confirmaba lo que Soo-young ya había empezado a investigar. Jae-yeon llevaba mucho tiempo ahorrando y trabajando en entregas. Parecía que la situación económica de Jae-yeon era real y no solo un rumor. La pregunta de Jae-yeon resonó en la cabeza de Soo-young. Se levantó de golpe, confrontándolo. ¿Así que es verdad? Soo-young, acercándose, lo acorraló y le preguntó directamente: ¿robaste la billetera? Jae-yeon lo miró sin inmutarse. ¿Esperabas que no fuera así?, le respondió, agregando que ya le había dicho que todo lo que hacía era por dinero y que Soo-young parecía preocuparse más por su reputación de ladrón que él mismo. Jae-yeon le echó en cara que había estado preguntando por ahí, rematando con un ¿por qué te metes en mis asuntos? Jae-yeon, sin esperar una respuesta, le arrojó un sobre con dinero. Soo-young, desconcertado, le recordó que el tema del hospital ya lo habían arreglado, pero Jae-yeon insistió. Con una sonrisa cargada de ironía, le dijo que había reflexionado y se sentía parcialmente responsable, aunque solo le pagaba una fracción porque Soo-young había tirado el primer puñetazo. Soo-young lo miraba sin entender la expresión en el rostro de Jae-yeon y se dio cuenta de que ese dinero era fruto de un gran esfuerzo. ¿Por qué me das esto si te costó tanto ganarlo?, pensó. Mientras intentaba comprender, Soo-young no pudo evitar preguntarle si andaba haciendo entregas, señalando la mochila y el casco de repartidor que Jae-yeon había dejado por ahí. Jae-yeon al principio se hizo el desentendido, pero luego, ante la sospecha de Soo-young de que había robado una sandía que llevaba en su bolsa térmica, explicó que había comprado todo el equipo online. La escena lo dejó a Soo-young en un mar de dudas. Se preguntaba si Jae-hyun esperaba que le creyera sus excusas, si le daba vergüenza su trabajo de medio tiempo o si quizás esto era una tregua. Empezó a darle vueltas a la idea de que tal vez Jae-hyun no se había acercado a él solo por el dinero, sino por algo más. ¿Será que le gustaba? ¿Habrá llorado de verdad ese día por haberle roto la pierna a su flechazo? Soo-young estaba tan metido en sus pensamientos que apenas notó cuando Jae-hyun, con su casco puesto, se dio la vuelta para irse. ¿Ya te vas?, le preguntó Soo-young, sintiendo una punzada de algo desconocido. ¿Por qué actúas como si no hubieras venido a verme? Antes de que Jae-hyun pudiera responder, el teléfono de Soo-young empezó a sonar. Era Min-woo, un conocido que le había mandado un mensaje antes. Min-woo, con una urgencia que no le dio tiempo a Soo-young de explicar nada, le preguntó si Jae-hyun estaba con él y lo citó en un café cerca del campus. Una vez en el café, Soo-young se encontró con Min-woo, un chico de pelo largo. Se presentó como un antiguo compañero de secundaria de Jae-hyun. Después de un breve intercambio de formalidades, Soo-young, sin rodeos, le preguntó si Jae-hyun le había dicho algo sobre la billetera. La reacción de Min-woo fue de alivio, lo que dejó a Soo-young aún más perplejo. Min-woo, tomando un sorbo de café y con una expresión seria, le reveló una verdad que Soo-young desconocía. Le contó que Jae-hyun había pasado muchísimo tiempo en el hospital cuidando a su abuelo, lo que explicaba por qué no se lo veía tanto en la universidad y por qué tenía esos trabajos de medio tiempo. Agregó que lamentablemente después del incidente con Soo-young, la gente había usado sus trabajos para esparcir rumores de robo, y nadie lo había defendido. Sé que tenías buenas intenciones al querer ayudar a un ex compañero, le dijo Min-woo. Pero si él robó plata para mantener a su familia, de seguro no es un recuerdo agradable para él. Si sos amigo de Jae-hyun, deberías dejarlo. Al dueño de la billetera ya ni le importa. Soo-young se rascó la cabeza, sorprendido. ¿Jae-hyun en mi amigos? ¿Quién iba a decir que un idiota así podía ser amigos?, pensó, dándose cuenta de que había estado juzgando mal la situación. Finalmente, Soo-young entendió el panorama completo. Min-woo le había revelado que Jae-hyun, el idiota que tanto lo sacaba de quicio, en realidad se la pasaba laburando para pagar las cuentas del abuelo enfermo, y que los rumores de robo venían de ahí, de la desesperación. Min-woo, viendo que Soo-young había captado la idea, le propuso ir a cenar juntos. La verdad lo golpeó fuerte. Se sintió un boludo por haber juzgado a Jae-hyun tan a la ligera, dándose cuenta de que cada mala actitud de Jae-hyun no era para molestarlo a él, sino una señal de la carga que llevaba en los hombros. Justo en ese momento, divisó a Jae-hyun a la distancia. Impulsivamente lo llamó, invitándolo a sumarse, pero Jae-hyun, sin siquiera mirarlo, se dio la vuelta y se fue.
Min-woo no tardó en señalar lo mal educado que era su amigo, aunque a Soo-jong lo único que le quedaba era esa sensación de rechazo y confusión. La noche siguió con unas cervezas y unas alitas. Soo-jong, ya con unas copas de más, no paraba de preguntar por Jaehyun. Min-woo, al verlo tan insistente y con los tragos encima, le soltó sin anestesia. «Che, ¿a vos te pasa algo con Jaehyun?». Al día siguiente, o quizá esa misma noche, Soo-jong se encontró sentado en un banco, medio borracho y muerto de vergüenza por lo que había dicho. Para colmo, Jaehyun apareció de la nada, tirándole el comentario de siempre: «¿Otra vez borracho vos?». Soo-jong, molesto pero con una pizca de esperanza, le preguntó si alguna vez se preocupaba por él. Jaehyun se acercó y, con la excusa de ver si se había manchado la ropa, le tocó el pecho. Le lanzó una pregunta atrevida, insinuando si Soo-jong no quería que lo toquen. La tensión era palpable y de repente Jaehyun le agarró la mano. Pero de pronto el panorama cambió drásticamente. Soo-jong se despertó en su cama y la mano que había sentido no era la de Jaehyun, sino la de un gato blanco que lo miraba fijamente. «Miau», pareció decir el felino, mientras Soo-jong se frotaba los ojos preguntándose qué tan real había sido el encuentro. El felino blanco, ajeno a los dramas humanos, se estiraba en la cama como si el dueño de casa fuera él. Soo-jong, aún en un duermevela, intentaba recordar los eventos de la noche anterior. El roce con Jaehyun, ¿había sido todo un sueño? En eso, la voz de Min-woo lo sacó de sus pensamientos. Le preguntó si recordaba algo de lo que había dicho anoche, bromeando con que Soo-jong solo medio escuchaba. Pero el misterio se aclaró de golpe. Min-woo, con una sonrisa, se dio cuenta de que Soo-jong era alérgico a los gatos y que el peludo invasor era el causante de sus estornudos. Min-woo ayudó a Soo-jong a ir al baño a lavarse la cara y le explicó que su remera estaba en el lavarropas porque había vomitado sobre ella. Con su usual desparpajo, Min-woo soltó otra provocación, diciendo que había usado el pecho de Soo-jong como almohada y que había dormido de maravilla. Soo-jong se quedó helado, pero Min-woo rápidamente aclaró que era un chiste, aunque las bromas no le quitaban lo inquieto. Ya en la cocina, mientras Min-woo le ofrecía una bebida, Soo-jong acomechó para revisar su teléfono. La batería se había agotado la noche anterior y Min-woo había salido a comprarle un cargador. Por un momento, Soo-jong se ilusionó con la idea de que Jaehyun lo hubiera llamado, pero su decepción fue palpable al ver que solo eran llamadas de spam. Min-woo lo notó y le preguntó qué pasaba, pero Soo-jong solo atinó a negar, mientras un estornudo lo sorprendía. Min-woo, siempre atento, se acercó para limpiar el pequeño derrame, generando otra situación un poco incómoda que, para variar, Min-woo aprovechó para bromear sobre la pose en la que estaban. Una vez más, Soo-jong se sonrojó, pero Min-woo lo tranquilizó, diciendo que era solo una broma y que dejara que su piel se secara con la brisa. De repente la charla se interrumpió por el timbre. Min-woo, que ya estaba ofreciéndole cocinar algo a Soo-jong y alardeando de sus dotes culinarias, fue a abrir la puerta pensando que era una entrega. Pero la sorpresa fue mayúscula. Del otro lado no había un repartidor, sino Jaehyun, con su mirada seria. Soo-jong se quedó mudo al verlo, y Min-woo, tan desconcertado como él, le preguntó qué hacía ahí a esa hora. Sorpresa fue mayúscula. Del otro lado no había un repartidor, sino Jaehyun, con su mirada seria. Soo-jong se quedó mudo al verlo, y Min-woo, tan desconcertado como él, le preguntó qué hacía ahí a esta hora. Jaehyun ignoró la pregunta, y sin siquiera saludar, le reclamó a Soo-jong por no haberlo llamado. Min-woo, con un tono entre confundido y sarcástico, les ofreció unirse al desayuno. Pero Soo-jong, estornudando sin parar, interrumpió la tensión para pedir una pastilla para la alergia. Min-woo le indicó que las buscara en la habitación donde había dormido. Mientras Soo-jong buscaba la medicina, se preguntaba qué estaba pasando entre Jaehyun y Min-woo. ¿Por qué Jaehyun aparecía tan temprano y con tanta confianza? Encontró el medicamento, pero junto a él un frasco con el nombre de Lee Jae-hyun, además de 2 chaquetas universitarias del mismo departamento. Cuando revisó una foto, Min-woo lo interrumpió para preguntarle qué hacía. Soo-jong, nervioso, intentó disimular, pero Min-woo insistió en saber qué tenía en la mano. De repente, Jaehyun interrumpió, notando que algo se estaba quemando. Jaehyun, con una expresión indescifrable, le arrebató la foto a Soo-jong y lo arrinconó contra la pared. Con una frialdad amenazante, le advirtió que si no quería ver a Min-woo enfadado, devolviera la foto donde la había encontrado. Con Jaehyun presionándolo contra la pared, Soo-jong se defendió preguntando qué relación tenía con Min-woo.
Jaehyun, sin soltarlo, le cuestionó sarcásticamente sobre su noche y su cercanía con Minwoo, pero antes de que la tensión escalara, Jaehyun se alejó. Soo-young, algo confundido, lo vio irse. Jaehyun, en la cocina, preparaba algo que parecía un intento fallido, de pasta, allo y óleo. Ante la decepción culinaria, Minwoo sugirió ramen, pero Soo-young, todavía afectado por la amenaza, preguntó si todo estaba bien. En ese momento, Lily, el gato, apareció ronroneando y frotándose contra la pierna de Minwoo. Minwoo, sorprendido de que Lily se acercara a él siendo normalmente tímida con extraños, la alzó. Soo-young, observando la escena, preguntó si eran amigos de la infancia. Minwoo respondió que solo se conocían de vista desde el jardín de infantes, la primaria y la secundaria, ya que iban a distintos cursos. Minwoo recordó que Jaehyun era muy popular de chico e incluso lo confundían con un actor infantil. Se habían reencontrado en la universidad cuando Minwoo volvió a dar el examen de ingreso. Soo-young se sumó a la conversación, admitiendo que él también había repetido el examen, lo que convertía a Jaehyun en su sunbae. Minwoo bromeó sobre si era una historia de amor no correspondida, pero Jaehyun solo empezó a hablarle a Soo-young por Lily. Minwoo aclaró que él había cuidado a Lily de forma temporal porque no le encontraba dueño, y fue por eso que Jaehyun, al visitarla seguido, se había acercado a él. Soo-young por fin entendió por qué Jaehyun había aparecido de repente en su casa. El suspenso se mantuvo mientras Jaehyun, impasible, terminaba su comida, ignorando la oferta de Minwoo de cocinarle más. Su visita era por el gato y nada más, según él. Dicho esto, Jaehyun agradeció la comida y se fue, dejando un Minwoo pensativo sobre la fría distancia que Jaehyun marcaba. Pero la partida de Jaehyun no fue la única. Minwoo se dio cuenta de que Soo-young también se había ido, y al mirar por la ventana, lo vio corriendo tras el pelinegro que ya se alejaba por la calle. Soo-young alcanzó a Jaehyun y le ofreció un rodillo quitapelusas que había encontrado en casa, pensando que era suyo. Pero Jaehyun ni lo miró, simplemente negó que fuera de él. Entonces, ¿y las chaquetas y las fotos que encontré en la habitación de Minwoo?, lo presionó Soo-young, con la voz cargada de preguntas que no podían ser ignoradas. No es tu problema, ya te lo explicamos todo, contestó Jaehyun con frialdad, pidiéndole que devolviera el objeto a su lugar. Mientras Soo-young se frustraba por la actitud impenetrable de Jaehyun, Minwoo apareció de la nada, con una sonrisa pícara y algo en la mano. ¿Olvidaste tus calzones?, le dijo, bromeando, mientras Soo-young se ponía rojo de la sorpresa. El momento tenso se alivió un poco, y Minwoo notó el rodillo en la mano de Soo-young. «Ah, eso es mío. Lo debe haber dejado la última vez que vino», comentó, aclarando el misterio. Acto seguido le preguntó a Soo-young si estaba ocupado o si tenía algo que hacer, mientras Jaehyun, ya sin un motivo para quedarse, se iba nuevamente. Justo en ese momento, el celular de Soo-young empezó a sonar. Era un amigo. Con la excusa perfecta, Soo-young se despidió rápidamente, prometiendo a Minwoo que lo invitaría a algo más tarde. Al encontrarse con su amigo, que resultó vivir en el mismo barrio, este lo encaró de inmediato. El amigo, que parecía haberlo visto todo, le preguntó a Soo-young si estaba metido en un triángulo amoroso y si algo había pasado anoche, diciendo que se veían muy sospechosos desde la distancia. El amigo, con un tono serio, le aconsejó a Soo-young que eligiera a alguien que lo quisiera por quien era, no por lo que tenía, insinuando que Jaehyun no era de fiar. Soo-young negó rotundamente cualquier romance con Jaehyun, pero el amigo insistió, prediciendo que Jaehyun lo buscaría para sacarle algo y que intentaría manipularlo. Soo-young se quedó pensando en esas palabras, confundido por la perspicacia de su amigo. Soo-young, con la advertencia de Norman todavía resonando en su cabeza, no podía evitar preguntarse si su amigo era una especie de psíquico, porque lo que había dicho sobre Jaehyun, sobre sus intenciones manipuladoras y que buscaría algo de él, ahora se sentía extrañamente real. ¡Uf! ¡Qué final de capítulo! Si el amigo de Soo-young dice que Jaehyun le quiere sacar algo, ustedes sáquenle un like a este video y suscríbanse al canal. Y comenten qué manhwa quieren que narremos después. ¡Nos vemos en la próxima!